El tiempo se le vino encima al Congreso y faltan solamente 9 días para que termine este periodo de sesiones, y a medida que se acerca incluso el final, no solamente se acumulan las leyes que no han salido, sino que se ven todavía más lejos los consensos para poder sacar las leyes secundarias que en este periodo varias de ellas tendrían que estar ya aprobadas. ¿Qué podrá salir todavía en estos días? ¿Cuáles son las expectativas? Hay que empezar a pensar ya en el extraordinario. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas con 2 actores, con 2 legisladores del Congreso. Solamente acompáñenme rápidamente a ver un pequeño reportaje con algunas de las posiciones más importantes de este debate. Los tiempos se le echaron encima al Congreso. A escasos 9 días de que concluya el periodo de sesiones, es cada vez más remota la posibilidad de que cumplan con el compromiso de sacar adelante las leyes secundarias de las reformas constitucionales de 2013. La iniciativa de reforma energética del Ejecutivo ni siquiera ha llegado al Congreso. En una semana que será decisiva para el Senado, los legisladores tienen pocos productos con el análisis y consenso suficiente para su aprobación en el Pleno, a pesar de que habían tenido avances importantes antes de la Semana Santa. Las expectativas en lo que queda del periodo es que se apruebe la reforma político-electoral por ser la única que implica plazos fatales, y quizá la de competencia económica, mientras que la de telecomunicaciones y energética se discutirán en un periodo extraordinario de sesiones. El proceso ha sido afectado por factores políticos como las elecciones del PAN para renovar a su dirigencia el próximo 18 de mayo, ya que el resultado podría alterar los equilibrios de apoyos al interior del Congreso y de la estrecha relación de la actual dirección con el gobierno de Peña Nieto. 1. El presidente de la Cámara de Diputados, José González Morfín, pidió a los grupos parlamentarios acelerar el paso para aprobar las leyes secundarias este periodo. En su aprobación, lo que debe pesar es una razón de Estado para no dar marcha atrás a lo conseguido en la reforma constitucional. 2. El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, declaró que el Senado analiza con seriedad las leyes secundarias de las reformas constitucionales, por lo que sin necesidad de presiones se logran los acuerdos. 3. La falta de leyes secundarias de la reforma político-electoral encendieron la alerta roja por las elecciones de 2015. Por ello, el coordinador de los senadores del PRD urgió a hacer un esfuerzo extraordinario para que se aprueben antes de que concluya el actual periodo de sesiones. 4. El secretario general del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Alejandro Sánchez Camacho, consideró que no existen condiciones para aprobar en este periodo de sesiones las leyes secundarias de la reforma energética y en telecomunicaciones. 5. Las bancadas del PRI y del PM necesitan apenas de 4 votos en otros grupos parlamentarios para sacar adelante la reforma del presidente Enrique Peña Nieto en el Senado. Quedan apenas 9 días para alcanzar los consensos que cada día, francamente, se ven más lejanos para sacar adelante las leyes secundarias de las reformas constitucionales que el año pasado, con una enorme capacidad de consensos y de vertiginosidad, se pusieron sobre la mesa. Y para discutir sobre este tema y sobre todo para saber un poco qué está pasando, qué expectativas podemos tener en lo que queda de este periodo, o ya empezar a pensar, desde luego, en un extraordinario. Me acompañan en esta mesa, en este foro, Ruth Zabaleta. Ruth, hola. ¿Otra un placer. No, el Ruth placer Zabaleta, mío. Un saludo diputada del Partido Verde. Y más placer aquí con Fer, contigo, imagínate. No, bueno, nosotros estamos felices, ¿o no, Fernando Belauzarán? No, yo encantado, intelectual y estéticamente muy feliz de estar aquí con Ruth Zabaleta, quien quiero mucho, la conozco hace muchos años, la quiero mucho. Y bueno, espero que esos sean los únicos consensos, que después de eso ya lo único que quede sea discrepar. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que discrepemos? Para contrastar puntos de vista. Ruth, ¿qué está pasando? Logramos el año pasado reformas constitucionales, sorprendimos al mundo, el pacto generó consensos y de repente cuando entramos a las secundarias parece que se nos hizo bolas el engrudo, el tiempo se le vino encima al Congreso. ¿Qué le pasó al Congreso?
primero hay que pensar qué pasó antes de que hubiera las reformas constitucionales. Las reformas estructurales o reformas constitucionales, me parece que a diferencia de la 60 legislatura, que es la experiencia que tengo, estuvieron en la mesa del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y de Senadores, hoy no estuvieron en esa mesa. Yo aplaudo mucho el pacto, pero en realidad es un pacto que excluyó en determinado momento la posibilidad de participación plena del Congreso, porque sacó los acuerdos a una mesa en donde los partidos políticos así quisieron, y bueno, se les respetó así, y ahora el problema es cómo aterrizamos, porque lo técnico de las leyes secundarias es muy diferente a un acuerdo macro general, en donde nada más cambias a lo mejor 5 o 6 palabras en un artículo de la Constitución o varios artículos de la Constitución, pero ya cuando estás trabajando lo técnico, estás arrastrando el lápiz, es un poco más complicado, y creo que ahí es donde los partidos políticos se han atorado un poco, por los intereses también, por lo que implica las divisiones que ha habido entre los partidos ahorita que están en elecciones, tanto el PAN como el PRD, y por todas las cuestiones en general que implican las reformas secundarias. Ahorita la reforma política tenemos plazo fatal, seguramente pues esta semana vamos a tener que cumplirlo, ¿no? Fer, ahí Ruth pone dos elementos sobre la mesa. Una digamos que la atrofia que deja el pacto al Congreso, si la leo bien, y en cierto modo también la complejidad de sacar las secundarias que técnicamente, en efecto, tienen su reto. Pero también hay otro elemento, que es que la voluntad presidencial que se notó en las reformas constitucionales de cumplir lo que estaba establecido en el pacto y de enfrentar a los poderes fácticos, ahora pues no solo tiembla, titubea, sino que hay verdaderos retrocesos. Nos pasó de alguna manera con la reforma educativa, muy buena reforma educativa a nivel constitucional. En las secundarias se hicieron concesiones, se le entregó a los gobernadores la posibilidad de evaluar, imagínate, y ahora en los estados pues son verdaderas contrarreformas. Bueno, en la ley de telecomunicaciones encontramos pues no solo que se echan para atrás, hay verdaderas aberraciones. Por ejemplo, Ruth es una gran constitucionalista que yo reconozco mucho, ella se ha aplicado en ese punto. Bueno, el artículo 29 constitucional habla de cómo suspender las garantías constitucionales. Hay dos derechos muy importantes: libertad de expresión, uno, y dos, el internet ya es derecho humano. Bueno, aquí en esta ley le quieren dar a la Secretaría de Gobernación la facultad de suspender ambas, cuando la Constitución dice que es el Congreso el único que puede suspender garantías individuales. Aquí les quieren dar una facultad a la Secretaría de Gobernación que tienen las dictaduras, en Medio Oriente, en países dictatoriales, y yo creo que por eso yo además celebro la gran respuesta que ha habido en redes sociales para defender la libertad de este espacio maravilloso que es Internet, el espacio más libre que ha creado la humanidad, y que ahora vemos este retroceso. ¿Cuál es el punto, la gran batalla que tenemos ahí? Que la ley secundaria se corresponda con la Constitución y no que tengamos una Constitución ideal y unas leyes secundarias que la niegan, la limitan o omiten cosas fundamentales. Esa es la batalla, defender la Constitución. No sé, Ruth, si sea casi sintomático que hoy mencionaba la respuesta en redes sociales, el rechazo a Telecom alcanzó Trend Topic mundial, creo que estaba en segundo lugar, al mismo tiempo que pues los consensos sobre esa ley se vuelven a diluir. Hoy hay nuevamente dos dictámenes, uno de ellos lo presentó Lozano, no está muy claro si además es a nombre de la Comisión o a nombre del PAN, y el otro lo presenta el PRD. Los consensos parecen estar cada día más lejos. Bueno, yo creo que no es un problema nada más del gobierno, también es un problema de lo que ponen en la mesa los partidos políticos. O sea, si el PAN pone, vamos a poner un ejemplo, la energética, el PAN pone un extremo de negociación y el PRD otro. Entonces, para negociar un intermedio ha sido complicado, pero efectivamente a mí me parece que la entrada de otros actores, en este caso los que utilizan las redes sociales, pero también sumémosle la entrada de los gobernadores en las leyes secundarias, en algunas, que les afecta la gobernabilidad de sus estados y que también están participando. Entonces, como que de repente se abrieron muchos frentes. En la de Telecom también juegan mucho los medios de comunicación, o sea, cualquier cosa se hace nota en el medio de comunicación, a diferencia de otras leyes que hemos estado discutiendo. Podría ser hasta más polémica la de educación, y sin embargo una de las que ha causado mayor revuelo es la de Telecom. ¿Por qué? Porque pues mucha gente está involucrada con intereses, no solamente a favor o en contra de una ley secundaria que le puede permitir tener libertad o no de expresión, sino en términos más de intereses económicos atrás. O sea, yo creo que también tendríamos que poner en la mesa todo lo que está sucediendo y buscar la manera
llegar a un acuerdo. Yo creo que Gobernación no está casado con la idea de que pueda controlar de esa forma la libertad de expresión, y no creo que vaya, es más, se discutió en algún momento en algún grupo de trabajo con el PRI y el Verde, y ese artículo en especial se estaba discutiendo cómo se podía modificar y no permitir esa redacción. Pero vamos, independientemente de esta puntualización, me parece que en general todas las leyes secundarias traen una problemática de cómo aterrizamos, vuelvo a insistir, arrastrando el lápiz, revisando punto por punto. A mí me tocó ver la reforma FER del 2007, ver a Naranjo, a Jesús Ortega, al propio Fabio Beltrones, o sea, a muchos legisladores de cabezas de grupos sentados en la mesa arrastrando el lápiz. O sea, no es fácil, o sea, ahí le quitamos este punto, esta coma, este renglón. Bueno, o sea, es que, sí ha sido... ¿qué es lo que pasa? Tenemos una gran satisfacción por reformas constitucionales. Quizás un poco la diferencia es que en la política, porque en la política sí los poderes fácticos, que en este caso eran los gobernadores, tuvieron mucho. Entonces, hay quien dice que fue un empate a 1, o que se ganó 2-1 los gobernadores, o 2-1, no sé, pero quedó un híbrido. Mucho, pero en las leyes secundarias se ve más claro. Es leyes secundarias o la revancha de los poderes fácticos. Y aquí es donde uno quiere ver si el presidente se faja o no. Perdón que lo diga con esa crudeza. Si ya diste el paso en lo constitucional, no titubees después. Pero son los partidos, ese me parece, sí, pero me parece que si el gran consenso que se hizo en la reforma constitucional, por ejemplo en telecomunicaciones, se hizo, bueno, el PAN y el PRD han dicho que están dispuestos a mantener las secundarias al nivel de la Constitución. Está ahí, porque tiene razón Ruth cuando dice que aunado a la lucha por libertades, hay una lucha económica muy importante en el sector. Tiene razón, pero aquí no se trata de tomar partido por una empresa o por otra. Al contrario, aquí se trata de tomar partido por la Constitución. Ya lo dijimos en la Constitución, hagamos cumplir la Constitución, beneficie o no a cualquier empresa, porque esto insisto, la reforma de telecomunicaciones no se hizo ni para beneficiar o perjudicar a una empresa, se hizo para promover competencia en sectores claves para este país. Y en ese sentido, me parece que debemos nosotros empeñar nuestra palabra, cumplir nuestra palabra empeñada, porque además se da una cosa interesante. No se trata solo de cumplir la Constitución, que es nuestra responsabilidad institucional, es la Constitución que nosotros hicimos. Entonces dime si no es patético que hayamos escrito en 2013 con una mano la Constitución y con la otra en 2014 la borremos. Sí, pero nada más hay que aclarar una cosa. Eso es parte de lo que sorprende, Ruth. Y la verdad es que, a ver, no podíamos haber pensado que la elaboración de las secundarias iba a estar exenta de resistencias, de toda clase de intereses, de poderes de facto, de gobernadores, de intereses afectados. Hay otra complicación. A ver, ¿cuál? Primera, que las leyes, en principio, de inicio, se discuten en el Senado. Pero además se discuten en el Senado de inicio cuando ya vienen acordadas de también una mesa de trabajo anterior, en donde los diputados difícilmente hemos estado participando. Yo en lo particular no he participado más que en las mesas de reforma política, con una convocatoria para conocer quiénes estaban en las mesas de negociación. O sea, además de todo llegan sin claro, porque no solo están planchados por el Ejecutivo, sino tampoco están planchadas al interior del propio Congreso. Del Congreso, en la colegisladora, que ese es otro problema, porque por un lado los grupos que están negociando, pero por otro lado dejan fuera la Cámara de Diputados, y entonces en la Cámara de Diputados también se cuestionan a veces las redacciones. Totalmente de acuerdo con Ruth. Entonces unamos nuestras luego voces para recordarle al Ejecutivo que este es un sistema bicameral, y yo creo además que algo que podría ser sano es hacer algo que no hemos hecho en toda la legislatura, que es trabajar en conferencia. Está esa figura de trabajar las comisiones del Senado y diputados juntos. Así pues es. hagámosla y no simplemente esperar. Claro, pero espera, pero nosotros eso lo ha rechazado el Senado. Sí, pero nosotros estamos puestos y queremos. Te voy a decir una cosa, sí es cierto que el Senado es un poco la hoguera de las vanidades, y ahorita está todo congestionado porque ellos se sienten casi una república y dicen, o pasa todo por ahí o no avanzamos. Es cierto, ¿no? Y ya están sobrepasados, pero yo digo que exijamos que se cumpla la institucionalidad democrática. Esto es bicameral y exigimos también nuestro papel. No puede ser que solo de un lado haya cordura. Perdón que lo diga, tiene que haber un acuerdo razonable para dividirnos los trabajos. No puede ser que la reforma política, telecomunicaciones, transparencia, energética, todo parta de ahí. Pero perdón, ahí le falla al Ejecutivo.
en efecto todo parece como desatado. Lo que antes parecía bien atado, ahora se ve como bastante desatado. Y decía Ruth también, se ve que todos traen frentes abiertos. Todos los partidos traen sus propios frentes internos y el propio Ejecutivo parece que también tiene abiertos por todos lados. ¿Cómo volver a articular, Fer, en 2 semanas, o tú ya estás viendo el extraordinario como posibilidad ya de... Mira, sí, donde tenemos una urgencia legal ineludible es en las reformas electorales, porque ya el proceso electoral va a comenzar. Entonces, ahí es donde tenemos premura. Pero ahí tienes hasta 30 de mayo, ¿no? De mayo, pero hay cosas muy delicadas, porque quedaron muchas cosas a la discreción del Instituto Nacional de Elecciones. Y si esa discreción tiene el problema de que se politicen decisiones muy importantes. Entonces, las leyes secundarias tienen que dar herramientas para que se disminuya ese grado de discrecionalidad, si no va a generar incertidumbre. Y lo peor que puede haber en un proceso electoral es incertidumbre. Entonces, ese hay que verlo con mucha seriedad, pero ese digamos que tiene premura. Lo que sería terrible es que quieran que en la Cámara de Diputados resolvamos, por ejemplo, la ley Telecom sobre las rodillas. Ahí me parece que sería ya una irresponsabilidad llevarlo a que sea en este periodo ordinario. Si el Senado se lleva lo que resta del periodo para sacarlo, pues está bien, o admitan un extraordinario como sea, pero en la Cámara de Diputados estoy seguro que sí necesita un periodo extraordinario y trabajar bien esa minuta, hacerlo con responsabilidad. Insisto, no quieran convertir este país en una república unicameral de facto y que nosotros simplemente seamos levantamanos de cosas que ni siquiera tenemos vela. De verdad tenemos que actuar con gran responsabilidad. Mientras muchas minutas que hemos mandado nosotros al Senado viven el sueño de los justos y ahí están, nosotros parecemos diciéndole al Senado, mándanoslas como quieran y aquí, como ustedes decidan, y aquí nomás les hacemos el trámite, y me parece que eso no es digno de donde está la representación popular. Entonces, yo creo que lo político sí tenemos que ver la premura, pero me parece que en telecomunicaciones lo correcto, lo responsable es irnos un periodo extraordinario para analizarlo, ya sea la minuta del Senado, cuando llegue la minuta del Senado, sea en el periodo ordinario, si es que todavía les da tiempo, o en el otro, pero veámoslo con absoluta responsabilidad. Es una ley de gran importancia para el país y sería insisto, verdaderamente de muy poca seriedad hacerla sobre las rodillas. ¿Coincidiría, Ruth, en que ya hay que bajar un poco las expectativas y vámonos al extraordinario y saquemos nada más la reforma política? Sí, yo coincido en que tiene no un periodo extraordinario, que se siga el periodo ordinario, o sea, que se instale permanente si quieren y que nos sigamos eso es legal. Todo mayo, junio. Tú que fuiste, pero además déjame, mira, sin darle coba, es una de las mejores presidentas que ha tenido la Cámara de Diputados. Yo se lo reconozco, a pesar de que esté ahora en otro partido. Ruth fue una extraordinaria presidenta de la Cámara de Diputados, lo hizo muy bien, aparte muy valiente, una lógica institucional, cuando había presiones para que no fuera institucional y Ruth lo resistió, yo se lo reconozco. Entonces creo que eso de prolongar el periodo ordinario no se puede, pero podemos nombrar yo hice una propuesta de que se ampliaran los periodos ordinarios incluso. Tenemos ese acuerdo. ¿Y por qué? Porque necesitas, por ejemplo, en este tipo de cosas, después de las reformas estructurales necesitas darle continuidad, o sea, no el plazo que tuvimos de 2-3 meses sin prácticamente estando esperando a ver quién se pone de acuerdo, no, seguir nosotros con la discusión, con la redacción, con una mesa de trabajo, con los acuerdos. Creo que eso era lo más sano, pero no pasó. Son piezas legales, digamos, de una alta complejidad, porque ¿sabes por qué? Simples. Fíjate, yo digo que los mexicanos tenemos miedo al éxito y de repente al presidente lo empezaron a aplaudir en muchas partes del mundo. Yo fui a una reunión de la OSD en donde le aplaudieron muchísimo lo de las reformas estructurales al presidente y al Congreso. Sí. Y como que entonces varios actores, que obviamente pues los políticos somos protagónicos, varios actores como que reaccionaron en contrario de lo que se debe de reaccionar. Desde mi punto de vista, los partidos políticos deben de cobijar al presidente, porque este es un presidente reformador. La verdad que a diferencia de los últimos 2 sexenios y del penúltimo incluso, presidente logró poner en la mesa de debate muchos temas que todos queríamos que se pusieran. Hay elementos nuevos. Sin embargo, los partidos políticos en primera empezaron a cuestionarse internamente y en segunda empezaron, para quitarse el cuestionamiento interno, a cuestionar al presidente.
presidente de la República. Creo que Ruth está hablando de boicot y autoboicot, pero tenemos también algunos datos duros, como es, por ejemplo, las elecciones para renovar la dirigencia de Acción Nacional el 18. Mira, eso estamos supeditando los consensos hay algo de cierto, porque en las campañas internas se vende la radicalidad o se vende la confrontación con el gobierno. Bueno, no es casual que tanto en el PAN como en el PRD el golpe es, ustedes están cercanos al gobierno, esa es la acusación y obviamente eso hace que todos se muevan, hay una parte de verdad, pero bueno, en mi caso sí he reconocido el ánimo reformador de Enrique Peña Nieto, pero así como reconocí y he reconocido su ánimo reformador para, por ejemplo, esta extraordinaria reforma constitucional que hicimos en telecomunicaciones, ahora sí, que me perdone, pero lo estoy cuestionando por su repliegue. Primero le aplaudí su avance, ahora su repliegue, y porque además es un acto de congruencia y consecuencia decirle, oye, el acuerdo era 10, no te me vengas ahora a 5. Entonces, que me perdone, le aplaudo su ánimo reformador, pero ahora le cuestiono y le critico su repliegue. A ver, Fer, pero se supone que votamos los partidos políticos, el repliegue no es solo del presidente, el repliegue es de los grupos adentro de los partidos políticos también. ¿Qué está pasando con los grupos parlamentarios dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores? Un dictamen del presidente de la comisión. Claro, oye, no estoy de acuerdo con lo que el presidente propuso, te cambiamos esto y esto porque nos parece que estás coartando la libertad de expresión. Sí, nada más que la iniciativa de secundaria en telecomunicaciones es de Peña Nieto. Él la presentó y ese es un retroceso respecto a la constitucional en muchos aspectos, no solo en la parte de la legislación asimétrica para la competencia, es retardataria en cuestión de libertades y derechos. No es la primera vez que le enmendaríamos la plana al gobierno en las propuestas que hace. Según nosotros hemos enmendado varias planas de lo que nos han enviado. Entonces defendamos juntos la Constitución y regresemos al acuerdo original. Vamos a la recta final y lo que les pediría a ambos para cerrar es que en pocas palabras, ¿qué te esperas para el 30 de abril? Bueno, esto va a ser frenético estos días y no solo estos, porque estamos obligados a sacar reformas secundarias vitales, yo diría 4 claves, que es la política, telecomunicaciones, energética y todo lo que tiene que ver con transparencia, que por cierto tenemos además la Comisión Anticorrupción todavía como minuta, que además hay que hacerle cirugía mayor, no sé si Ruth comparta conmigo, pero hay que hacerle cirugía mayor al asunto de la Comisión Anticorrupción, porque creo que no va de fondo al problema. Ruth, yo espero sacar la reforma política. ¿Qué te imaginas el 30? Reforma política y lo demás a periodo extraordinario. De acuerdo. Oye, llegamos a un acuerdo. Oye, a ver si hay de acuerdo. Uno o varios extraordinarios, porque incluso ahí la agenda va a ser bastante amplia. No, me parece sensato lo que está diciendo. ¿Después de la elección del PAN o antes? Vamos solo seguramente la segunda después de la elección del PAN. Vamos a ver si la ordinaria nos da para la reforma política, no sé qué digan los excelentísimos senadores, pero si les da para el asunto ordinario, sí, y vámonos a los extraordinarios que se requieran para telecomunicaciones, energética y transparencia. Es que esto es muy práctico, sí. En el Senado no le da la mayoría PRI verde, aunque en la Cámara sí, entonces les faltan 4, también. ¿No? Entiendo que es PRI verde y cuatro legisladores. Pero además sería un gravísimo error, me parece, sacar con mayoría exigua leyes secundarias tan importantes. Por eso no Ojalá podamos. Por eso vamos a perder extraordinario. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, las cábalas, los pronósticos para estas 2 últimas semanas. Muchas gracias a Ruth Zabaleta, diputada del Partido Verde, por haber estado como siempre con nosotros. Un placer, de verdad, Ruth. Y por supuesto, gracias a Fernando Belauzarán, diputado del PRD. No, queremos defender la libertad y entre otros lugares donde se vive la libertad es en tu programa. Entonces, pues viva la libertad de expresión. Muchas gracias y sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana 7:30 de la noche aquí desde la esquina de la información, tratando de hacer ejercicios como estos, contrastar puntos de vista para que usted se forme la opinión que le permita ver qué es desde su punto de vista lo que está pasando. Muchas gracias y hasta mañana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.